Buenas a todos y bienvenidos a nuestra segunda parte del vídeo El sentido superior del gesto musical en la música, o lo que es lo mismo, la partitura del oyente que nos permite interactuar con gestos. En este caso, primero voy a hacer un resumen del anterior vídeo, por si alguien no lo ha visto, y después desarrollaremos este vídeo. Pero me gustaría iniciar nuestro reencuentro con una estupenda anécdota histórica. Se trata de Félix Mendelssohn Bartholdy. Félix Mendelssohn era hijo de banqueros, él era de origen judío y él se metió a la música, por así decir, contra viento y marea, porque toda su familia esperaba que él tuviese participación en el negocio familiar. Sin embargo, vocacionalmente, él dijo: yo voy a ser músico, y no solamente músico como hoy lo entendemos, sino como se entendía en la época, que la mayor parte de los músicos componían. De hecho, se les contrataba y en el contrato figuraba que tenían una serie de cantatas o de pequeñas obras o medianas que producir al año. En el caso de Juan Sebastián Bach, semanalmente tenía que producir música de iglesia. Es tremendo, ¿verdad, familia? Tener una espada de Damocles que dice que esta semana se te tienen que presentar las musas sí o sí, porque si no pierdes el contrato laboral. Bueno, Félix Mendelssohn Bartholdy era muy vocacional, mucho. La música era su vida, claramente, y él la vivía un poco también con la pureza con la que la vivió Chopin, que era como, eso es sagrado, ¿no? Algo así, ¿no? Y él toda su vida quiso componer una música que cambiara a la humanidad. Hasta ahí llegaba el hombre con su vocación de ayuda, ¿no? Y claro, se murió triste, porque creyó que no lo había logrado. Y la verdad es que sí lo logró. Él tiene mucha, muy buena música, pero su sinfonía Reforma o Reformation es una joya de transformación de un ser humano. Pero ¿cuál es la anécdota? La anécdota es que no estaba el problema en la calidad de la música que él componía. El problema estaba en el tipo de escucha. Es lo que resuelve Jorge Balán con la escucha interactiva gestual. Esa escucha garantiza que los oídos están en la música, que el flujo melódico no es compartido con actividades psíquicas o emocionales o con distracciones externas, porque el movimiento de nuestros brazos y nuestras manos, inspirado y objetivado en una partitura, para que no sea tampoco excesivamente espontáneo, porque hay riesgos en esa excesiva espontaneidad. Ese movimiento garantiza la escucha y, por lo tanto, desde el punto de vista de la relación música-oyente, por primera vez la música es completamente escuchada. Es decir, la escucha mediante el gesto deja de ser compartida con otras actividades del interés humano o simplemente con la captura que producen las ideas en nuestra mente, interfiriendo durante el flujo musical con sus comentarios que pueden o no tener que ver con la música, que hace que la escucha es casi siempre compartida. Claro, si la escucha, sabiendo nosotros quién está hablando a través de la música, nos merece tan poco valor por desconocimiento de causa, como para tenerla de fondo o compartirla con actividades psíquicas reductoras,
la música, consecuentemente, no puede presentarse ante nosotros como un elemento transformador. Pero si la escucha es al 100% y es lo que garantiza la partitura del oyente, entonces, familia, la música ya no tiene límites para apoyar nuestra transformación o reforma, como Mendelssohn le puso a su sinfonía número 5, Reformation, reforma, para reformarnos hacia nuestra siguiente mejor versión. Esta es la anécdota. El hombre compuso una música estupenda, con gran poder de transformación, pero lo que él sentía no estaba del todo acertado. No era la calidad de la música, era la calidad de la escucha lo que había que cambiar. Y se cambió en este siglo. Bueno, después de esta anécdota, voy a resumir. Perdón por el papel en la mano, pero si no, no puedo saltarme algún punto. Entonces, los gestos en la escucha de música clásica o la interacción basada en el movimiento garantizan una serie de mejoras para el ser humano. Y resumidamente, la primera de todas transforma la escucha en un acto. Y eso nos define. La segunda nos trae, sin esfuerzo mayor, al presente. Por consecuencia, familia, si estás en un acto en el presente, ese acto siempre es trascendente. Sea lo que sea que estés haciendo, trasciende, entra en tu vida como una realidad que tú has vivido realmente. No que ha sido vivida por partes tuyas, pero tú no estabas ahí, sino que tú has vivido. Por lo tanto, nos pone a vivir de manera trascendente. Ahí es poco, familia. Acto, acción, modo evolutivo de este planeta mediante el acto, reidentificación nos cambia, nos identifica, dice quiénes somos y nos ayuda a ser quienes queremos ser. Presente, trascendencia. Vida trascendente. Y no estoy hablando de vida religiosa, estoy hablando de vida trascendente. Es decir, de una vida valiosa. Valiosa. Donde el respeto es absoluto. Porque como hijo de un creador, tienes derecho a tener una existencia trascendente de la calidad vivencial de tu existencia. Continuamos. La pedagogía me invitaría a callarme para que esto se asiente dentro de cada uno de vosotros, ¿no? Pero los tiempos no dan permiso, familia. Entonces, en el punto siguiente, esto, en la escucha interactiva, faculta el llenado, nos llena, acaba con el vacío del ser humano, ese vacío que ya expliqué muy bien en el anterior vídeo. Además de eso, los movimientos, como son geometría, generan ondas de forma y esas ondas de forma nos nutren. Son energías para nosotros y quizás no lo podamos desarrollar, pero la vida de uno de nosotros es la resultante de las energías que integra o maneja. Ha sido objeto de un vídeo. Por lo tanto, ¿qué tipo de energías manejas o integras? En este minuto, desde el minuto que termine este proceso, esa es tu vida. Y afecta enormemente.
Por lo tanto, estar integrando energías de belleza y energías de armonía y energías que son frecuencias y ondas de forma que emanan del movimiento y de la geometría de los brazos y de las manos y de los dedos y de la narrativa del cuerpo, eso va a influir en la calidad y la cantidad de energías nobles que manejamos. Y eso va a influir en la resultante energética global nuestra. Y esa resultante en nuestra acertada forma de vivir. Lo repito, tengo la tendencia, como se ve, a aflojar el sonido al final de las frases. La resultante en nuestra acertada forma de vivir. Así las cosas, también nos permite llevar a cabo un acto de expresión artística. Y eso casi es natural, porque el ser humano es comunicación. Pero claro, ¿qué es el amor? ¿Qué tanto nos llama la atención? Aparte de ser lo más importante de este planeta y del universo. El amor es pura comunicación. Y mire que nos gusta el amor. ¿Qué es algo bello? Algo que se comunica contigo. ¿Qué es una película que te fascine por temática o por realización? Comunicación, familia. Un buen libro, comunicación. Todo está hecho de comunicación. ¿Qué es la esencia de una hermosa relación humana? Que tengan una buena comunicación. Entonces, vivimos insertos en un mundo donde todo se tiende a expresar. Lógicamente, todo se tiende a expresar. Es la forma de manifestarte. Bueno, el ser humano, en sus creencias, nosotros estamos siempre inmersos en una vida más o menos ocupada y tenemos la creencia inculcada desde niños que la condición artística es una suerte de algunos sobre temas que ni conocemos bien, solo sabemos que los artistas son muy privilegiados de los demás y que normalmente si llegan, ya sea en cualquier área, si llegan a una cierta calidad, ganan mucho dinero. Yo no sé si sabéis, pero un cuadro de los grandes, no el tamaño, sino de los de Velázquez, o por ejemplo Goya, o Leonardo, o Miguel Ángel, puede costar 100 y 200 millones de euros. ¿Ese es el precio del valor de la obra? No, es el precio que nosotros le hemos dado por lo importante que es para nosotros la creatividad, la narrativa creativa, la manifestación artística y la originalidad. Porque la obra es original. Bueno, la expresión melódica a cada uno de nosotros nos va a permitir por fin darle cauce a ese aspecto natural que todos llevamos dentro. Y es en ese momento estás operando como un artista. Estás manifestando una danza de los miembros superiores del cuerpo basada en una música clásica, elemento creativo por excelencia. Así que el ser humano por fin desbloquea esa comunicación superior, íntima, profunda, que es que todo ser humano puede tener una manifestación artística. Hermoso, ¿verdad? Bueno, eso permite la partitura del oyente. La manifestación individual artística cotidiana. Y eso se nota de inmediato, porque al terminar una escucha interactiva, si tuvieras que hacer algún trabajo que tú quieras que quede bien, no solamente un trabajo artístico, sino algo que tú quieres que quede bien, ponte de inmediato a hacerlo y verás que te sale mejor. Recientemente una escucha interactiva, todo sale mejor. Os digo más, familia, trabajé unos años en una empresa en Madrid que era una empresa publicitaria.
unos años bastante, 7 años. Pasamos, esto breve porque el vídeo no es para esto, pero pasamos de ser una empresa normal y corriente, se llamaba Trace Advertising, pasamos de una empresa corriente a los segundos del país, los segundos, la segunda empresa publicitaria del país, en unos 3 años, los 3 años primeros que yo estuve con ellos. Porque la creatividad era fabulosa. Al punto que una empresa grande que se llamaba en aquella época Walter Thompson, norteamericana, nos compró la empresa, como los segundos. Y yo os puedo decir, con conocimiento de causa, que tomaba mi equipo creativo y lo ponía a hacer una escucha de un movimiento de una sinfonía de Beethoven. Y tenía la suficiente confianza y autoridad para decir, este es el proceso. Hacían su escucha interactiva y después se ponían a hacer lo que es tormenta de ideas, que se llama así, o creatividad en realidad, que se les ocurría para hacer esta o aquella campaña. Y claro, después de la escucha la creatividad era enorme. Por consecuencia, hacían campañas tan exitosas que la empresa pasó de una más de las cientos que habría seguramente en España a la segunda del país. En 3 años. Ese es el poder de la creatividad, de la partitura y de la música. Y como ves, ahora estoy hablando de una aplicación muy práctica, laboral puramente. Bueno, son experiencias de vida, pero sí son experiencias que te permiten comprender dónde estás parado en ese momento, dónde estás ubicado en ese momento, cuál es la calidad esencial de tu vida y en concreto de tus actos. Continúo. Entonces, el sexto punto transforma la audición, que es una actividad referida a la música, en una vivencia. La escucha interactiva es una experiencia viviente, lo vives. Por lo tanto, ya no estás relativo a través del oído, más o menos, o a través de si en caso que sea una ópera, a través del vestuario y la actuación. No. Estás en una vivencia tú. Y al estar en una vivencia familia es muy fácil entender esto. Si yo estoy haciendo movimientos inspirados en una música, que a su vez tratan de expresar el carácter melódico, y esa música habla de la verdad intemporal, y nosotros a eso le diéramos mucho valor en un mundo fake, aún más valor, pudiéramos deslizarnos hacia considerar que hay un componente sagrado, es decir, superior, en esos movimientos, análogos a los que hace un director de orquesta, que mueve una orquesta entera, y análogos a los que hacen gente que oficia cuestiones espirituales o religiosas. Análogos. Pero si llegáramos a esa aceptación y comprensión, entonces yo estaría oficiando algo sagrado, la verdad intemporal. Y si comprendo el efecto que está teniendo sobre mí, entonces, familia, yo soy oficiante y oficiado. Yo soy la parte y el todo. Porque eso repercute sobre mí, soy oficiado y soy el que está haciendo los gestos oficiantes. ¿Qué tal, señores? ¿Qué tal la práctica?
y concluyó, aunque esto que estamos viendo ya no forma parte del vídeo anterior, pero para cerrar este capítulo concluyo, bueno, la música y nuestro cuerpo, ambas cosas son universales. La universal en realidad tiene casi siempre un margen muy grande de libertad. Entonces, es verdad que la interacción del cuerpo tiene un impacto muy poderoso sobre los sistemas celulares y que eso eleva nuestra vibración celular. Y que elevar nuestra vibración celular, o sea, física neuronal, siempre, familia, va a tener un impacto sobre la salud, siempre, sobre la vida, sobre la longevidad y sobre la inteligencia. Así que esos movimientos para el cuerpo físico son terapéuticos, para nuestras capacidades mentales superiores son como la levadura que esponja la masa, y para nuestra evolución produce avance neto, avance objetivo, avance vibracional, medible. Por lo tanto, nada subjetivo ni relativo. Todos tenemos una frecuencia vibratoria según cómo somos, vivimos y pensamos. Y eso es un número exacto. Así que produce progreso o evolución exacta, concreta, detectable en un número y por lo tanto observable objetivamente. Entonces continuamos con esta misma obra que trabajamos en el vídeo anterior y van a ver qué sorpresas, porque el carácter melódico es el que debe ser. Y eso no tiene mucho que ver con los títulos que le pongamos a una obra inspirada, porque el título suele ser un aporte de nuestra cabeza y el carácter melódico es un aporte de la inteligencia inspirada. Son dos procedencias muy distintas. Entonces, vais a ver ahora aquí que en esta parte segunda, de esta parte tercera de la misa de Santa Cecilia, la melodía, las frases que definen la calidad del movimiento, que son estos que veis aquí en verde, tienen claramente un carácter de marcha militar. Es decir, es un sonido que podríamos decir de ámbito de desarrollo del valor y por lo tanto casi militar. Pero qué, ¿verdad? Qué susto. Bueno, ¿cómo puede ser? Si esto es una misa, ¿cómo pueden unas melodías con ese carácter? Pues las hay porque forma parte de la narrativa y se requiere valor en la vida y está haciendo ese planteo. Un planteo que no encontraríamos seguramente en la narrativa hablada, ¿no? Pero que en la música sí, porque la música dice la verdad y se requiere valor. Y después tomará la música esa frase y la va a cantar para desarrollar ese valor. Así que vamos a vivirlo. Claro, esto va a requerir un gesto casi marcial. Es decir, casi de desfile. Y bueno, esa es la energía. Esa es la energía que bien manejada y bien inspirada va a dejar un regalo de valor, capacidad y fortalece para enfrentarte a la vida. Y es lo que se pretende.
claro, ¿verdad? Cómo va manejando distintos caracteres melódicos y cómo pasa de la potencia a la intimidad y cómo un momento dado genera unos impulsos hacia adelante, una especie de vamos a por todas, ¿no? Y eso está metido en el seno de una música dicha religiosa. Claro, el integrar tus movimientos a ese carácter refuerza tanto la música que pudiéramos perfectamente decir, al terminar esta escucha, yo tengo más valor de vida, más valor para confrontar en la vida las dificultades que me vengan. Y bueno, tener valor es una cualidad. La escucha interactiva a través de la integración de nuestros movimientos corporales, de nuestro lenguaje corporal, que se ve invitado a expresar la música, hay un aspecto muy favorable, y es que la música tiene su propio tempo. Eso es muy interesante porque, como ya todos sabemos, el tiempo no existe, es un invento del reloj. Pero le hemos dado un valor enorme, incluso lo evaluamos en dinero, en términos de dinero. Pero eso es una ilusión. Si existe un tiempo, una secuencia de acontecimientos en un eterno presente en el universo. Y eso nos lleva a tener una experiencia con ese tiempo. La música precisamente se expresa en ese tiempo universal, que es un tiempo, por así decir, propio. Y vais a ver ahora, dentro de la misma obra y dentro del mismo trozo de música, que va a cambiar el tempo. Y esta dinámica de estar en un tempo muy intenso y muy a buen ritmo, porque expresa casi una marcha militar rápida, y después la misma grandilocuencia, pero dentro de un tempo de reflexión, o lo que es lo mismo de comprensión, que cambia profundamente y el carácter melódico y que te invita a entrar dentro de ti. Es muy interesante. Y después pasar a un punto de intimidad, casi, ¿es eso posible que va a ser este? Casi, ¿es eso posible? ¿Será eso posible? Que está hablando de resurrección, en este punto. Y finalmente, éxtasis, resultados maravillosos, plenitud, verticalidad, horizontalidad. Está todo para que no es difícil transformar eso en comprensiones que os estoy diciendo. Entonces vamos allá, empezamos desde este punto aquí y es la parte final.
Evidentemente que esa expresividad melódica me está trasladando estados de ánimo, cada uno correspondiéndose con lo que está diciendo. Y por lo tanto yo me embarco en una experiencia de disfrutar de hermosos estados de ánimo cambiantes, que es algo así como la respuesta interior universal de mi mundo a esta narrativa, dado que los estados de ánimo siempre los pone uno, siempre. Voy a estar viviendo internamente cosas excepcionales, una secuencia superior de estados de ánimo. Bien, vamos a la parte final de nuestro vídeo sobre el sentido superior del gesto. Y hasta lo que hemos visto con el pequeño movimiento tercero de la música de la Misa Santa Cecilia, nos lleva a un punto, una reflexión que es una conclusión. El gesto es muy potente. Tiene una potencia que proviene de la propia fuerza de la música, por fin escuchada, pero también del refuerzo que hace nuestro cuerpo expresando ese carácter melódico. Y obviamente de ese presente en el cual nos sumerge y obviamente de esa sucesión de estados que nos pone a vivir, que literalmente es lo superior del ser humano, los estados. Pongo un ejemplo. Hay 4 niveles de la satisfacción de vida. 4. Uno es el del cuerpo, que es el placer, ¿verdad? Y está con las endorfinas y todos los placeres del cuerpo, comida, etcétera, ¿no? Y eso es del cuerpo. Otro es del sistema emocional, la alegría. Todo el mundo le encanta la alegría y reírse. Otro es de la mente superior y de la mente, y es estar contentos. Cada una de esas cosas es de uno de nuestros órganos. Estar contentos. Pero el soñado por todos es la felicidad. Eso lo pone el alma, y familia es un estado. Así que el estado ideal de existir del ser humano es la felicidad, y la felicidad no es simplemente una corriente pasajera de ánimo, es un estado interno creado por nuestro sistema espiritual y anímico. Así os llevo a este punto. Sería ideal estar experimentando estados todo el día, que hubiéramos desarrollado la capacidad de autoobservación tan focalizada como para ver esos estados. Finalmente, estarías en conciencia de cómo responde tu universo al entorno, al momento de vida, a lo que esté sucediendo y a ti mismo por tus propias reflexiones. Cómo responde tu cuerpo, que en ese nivel de los estados es tu universo biológico. Todo eso se resume en un punto. Hay una enorme potencia en el gesto que no podemos ni olvidar ni renunciar. Porque es frecuente que nos queremos resumir, luego lo voy a escuchar, no, hoy no hago los movimientos, te pierdes casi todo. Porque el gesto es, familia, muy potente para transformar un individuo. Casi concluimos. El gesto también se puede usar para comprender. Sí, claro. Sí, es una narrativa. Y al ponerlo en tu cuerpo, estás hablándolo con tu cuerpo. Y puede que la música se nos dificulte comprenderla al principio, pero hay metodología para eso, pero no es aún el momento, ¿verdad? Hace falta algunas horas de vuelo. Pero no se nos dificulta casi nada comprender un lenguaje mímico. Como todas las películas de Charlot están basadas en un lenguaje corporal, un lenguaje mímico.
Lo llamado cine mudo es en realidad una puesta en valor y en escena de una comunicación artística donde quien narra es el cuerpo. Y no está nada mal si respeta el silencio. Entonces, como el lenguaje corporal sí es fácil de comprender, pues te ayuda también a comprender el lenguaje musical. Es decir, a que la música se logre comunicar contigo, que no es el principal objetivo, ¿verdad? No obstante, ahí está. Así que el presente, por tanto, queda en nosotros como una capacidad de retener esas vivencias, es decir, como algo que nosotros no vamos a perder nunca. Lo que vivas en tu vida, los minutos, las horas, los cuartos de hora que vivas en escucha interactiva o conscientes, son nuestros familia por la eternidad. Es tesoro de vida que no se pierde jamás. El gesto nos da una claridad enorme dentro de la propia música, dentro del el gesto lo que no permite es esta relación con la música como un conjunto de sonidos que para nosotros son como amorfos, que suena como una sinfonía o en forma de un instrumento principal o a lo mejor incluso con polifonía, varios instrumentos y a lo mejor varios instrumentos con narrativas diferentes, una dinámica relativamente amorfa para el individuo. Pero el gesto le da a todo eso claridad. De súbito entra la música en tu inteligencia consciente con una narrativa clara, una melodía detrás de otra, una secuencia detrás de otra, un diálogo, una propuesta, una respuesta. Te ves inmerso en la dinámica de que la música es un lenguaje dentro del cual se puede entrar. Y todo esto es abrir la cerradura del cofre secreto de las artes. Por lo tanto, detrás de esto está las artes disponibles para ti para un proceso docente ilimitado. Y por lo tanto, disponibilidad del patrimonio nacional, artístico o internacional, pero como un tesoro docente. Y creo que me queda un punto que es muy importante, que es muy elevado. Es inevitable con la música la elevación cuando se entra en este nivel de trabajo. Finalmente, la vivencia del gesto, la experiencia relativa a una temática docente superior e intemporal y verdadera, literalmente escolariza nuestra alma teniendo experiencias docentes con la música, experiencias verbales, pudiendo relacionarse con las melodías de tal manera que son perceptibles, inteligibles, secuenciales y se pueden individualizar como, podríamos decir, divinas palabras que van integrándose en mi cuerpo, en mi memoria celular, en mi memoria mental, en mi memoria neuronal, en mi memoria ósea, y cada vez cuando más se integran esas melodías, yo me verbalizo, mi alma entra en docencia, yo me verbalizo, por lo tanto camino hacia un lugar que habrá que reflexionar. Y es ser un humano, con el verbo encarnado. Las melodías
integradas a nuestro sistema biológico. Maravilloso. Así que nos vemos y me despido de todos. Hasta el siguiente vídeo.